Mi nombre es George Frankis y de George Frankis YouTube. Hoy vamos a estudiar este tema, cómo identificar a los cultos. Estamos en el tiempo del fin, por todo lo que está sucediendo y por todas las profecías. Es necesario saber qué cosa es un culto, porque hay tantas opiniones y el concepto popular es completamente equivocado. Primero hay que ver la palabra culto. La palabra culto quiere decir rendir obediencia. Ese es el significado más importante de la palabra culto. Es cuando uno le rinde obediencia a algo, está rindiendo culto. Y si se le rinde obediencia a una religión falsa, entonces estamos siendo engañados. El enemigo, el diablo, se aprovecha de esto para que se le rinda obediencia, y la obediencia está desviada muchas veces por la ignorancia. La gente por ignorancia, a veces la ignorancia es de que no quiero ir, como yo he visto gente, no me hable más, yo no quiero oír eso. Y creen que la ignorancia es protección. Pero el ejemplo claro es de que la ignorancia no es protección, y esto lo enseña el libro de Romanos, que todos van a ser juzgados de acuerdo a la ley. Y en Daniel vemos cuando se abren los libros, los hombres son juzgados. El que no se haya inscrito en el libro de la vida pasa entonces al segundo juicio, que esto lo vemos en Apocalipsis 20. Entonces, las características de los cultos son estas, que por medio de la desobediencia desviada por ignorancia o otra forma, las personas están rindiendo culto al Padre Celestial aparentemente, pero están rindiéndole obediencia a una organización. Y al rendirle la obediencia a esta organización que están completamente en desobediencia al Padre Celestial, ¿qué es lo que representa? Representa que la persona está en camino a la perdición. Una de las características más importantes de esto lo podemos ver en San Juan 9. Ahora, pero vamos a ver primero Juan 17, el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Yahushua dijo en la oración por sus discípulos y por todos los que iban a creer a través de sus discípulos, dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la única verdad que existe es la palabra del Padre Celestial, o lo que es la Biblia. Y para poder encontrar si estamos en un culto o no, tenemos que conocer lo que dice la Biblia a este respecto, para saber si estamos metidos en una organización creada por Satanás, porque los cultos son organizaciones creadas por Satanás, y lo vamos a ver. Vamos a ver algo muy importante, una de las características de los cultos, cómo lo hacen, y está en el libro de San Juan, capítulo 9, que ya esto lo estudiamos, San Juan 9 y San Juan 10. Y aquí vemos lo siguiente, de la cita 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esta es la historia del hombre ciego que Yahushua cura y le dice: ve y lávate al lago de Sinoé, o a la laguna del Sinoé. Se lavó y regresó viendo, y Yahushua lo hace de esa manera porque él pudo haberlo curado al momento, pero él lo hizo de esa manera para demostrar el testimonio que iba a tener este hombre, que es un testimonio del remanente, del grupo pequeño del Padre Celestial. Entonces llevaron ante los fariseos, verdaderamente aquí es los líderes religiosos, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Yahushua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los líderes religiosos decían, y usted verá por qué yo digo líderes religiosos, porque son los que tienen la potestad de votar a la gente de la iglesia. Entonces algunos de los líderes religiosos decían: ese hombre no procede del Padre Celestial porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos, aquí dicen los judíos, aquí, verdaderamente aquí la palabra es los líderes religiosos, y lo vamos a ver, porque el ciego era judío, la familia del ciego era judío, y todos los que están envueltos en la historia son judíos, incluido el Salvador. Entonces, esto es el antisemitismo
incluido o metido en las traducciones. Pero los líderes religiosos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que ese es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos y quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Vamos a ver aquí en la siguiente cita el elemento de intimidación que usan los cultos. Todas las religiones falsas actúan de esta manera. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los líderes religiosos. Por cuanto los líderes religiosos ya habían acordado que si alguno confesara que Yahushua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto lo vemos en la iglesia adventista. Yo conozco gente que han sido votados de la iglesia adventista por protestar cosas que no están en la Biblia y los votan. La iglesia adventista es un culto, porque ellos utilizan también la intimidación, como lo utiliza la iglesia católica y otras religiones. Eso lo vemos. Otro síntoma, así, acuérdense, uno es la intimidación, distorsión de las escrituras, cuando no se utiliza solo la escritura. Estos son síntomas que están indicando si estamos en un culto o no. Otro es los manuales de la iglesia. Cuando usted esté en una iglesia donde tienen un manual, que en ese manual ellos toman medidas para represivas, o dicen, no, el manual de la iglesia dice esto, que se tiene que hacer esto y se tiene que hacer lo otro. El único manual de iglesia que existe se llama la Biblia. Si vienen con otro libro, cualquier institución que tenga un manual de iglesia aparte de la Biblia, eso estamos en presencia de un culto, de una institución satánica. Porque el Padre Celestial no necesita ayuda de nadie. A Él se le adora como Él manda. Y el templo de Él dice que es casa de oración para todos los pueblos. Pero cuando viene el exclusivismo sabemos que estamos en una religión falsa. Le digo, y por todas estas razones podemos decidir que todas las organizaciones son un culto. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 28. En Isaías 28, le voy a dar la cita para que usted la vea. Isaías, capítulo 28. Vemos que hay dos grupos ahí. Está lo que es el valle fértil de los aturdidos del vino. Es un valle fértil y hay un remanente. Siempre, usted verá esto, el remanente representa siempre el grupo del Padre Celestial. Entonces, tenemos que decir que si aplicamos todo lo que dice la Escritura, el Salvador llamó a 12 apóstoles, 12 pescadores que no tenían educación, y los hizo sus teólogos. Y no llamó a los grandes de aquella época, a los grandes rabinos. Nos está indicando cómo actúa Él, que Él actúa siempre en una manera que los hombres no pueden verla, a pesar de que está explícito en la Escritura. En Isaías 28 lo vemos, que es un remanente. Los aturdidos del vino y los grandes de la tierra están en ese valle fértil de la flor caduca de los aturdidos del vino, que son los que dirigen. También lo vemos en Mateo 23, que el Padre Celestial dice, Yahushua dice que los líderes están usurpando, dice, se sientan en la silla de Moisés. Y vamos a continuar. Para mí, de acuerdo a lo que estamos viendo hasta ahora, toda institución que hay en esta tierra religiosa, toda religión organizada, pertenece al diablo, está dirigida por el diablo. Vamos a ver en el libro de Judas algo muy importante para poder descifrar y poder saber cuándo estamos en presencia o si somos parte de un culto. Dice San Judas, dice, Judas, siervo de Yahushua y el cofrade de Yahucob, a los llamados que son sagrados en el Padre Celestial y guardados en Yahushua. Misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Hay que contender ardientemente por la fe. ¿De qué manera? Demostrando en las Escrituras a la gente las verdades para que no sean engañados. Contender quiere decir pelear ardientemente por la fe. ¿Cuáles son las razones por las que hay que hacerlo? Por la siguiente. Acuérdese que la Biblia se interpreta ella misma. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí estamos hablando de los jesuitas, que son descendientes de los epicureos. Esto sucedió en tiempo
La iglesia al principio fue infiltrada por los epicureos y lo que se llama hoy en día serían los, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya les voy a decir. Estas personas son los que actualmente, los jesuitas son descendientes de ellos. Y el catolicismo se formó a partir de toda esta gama de personas que los gnósticos son los epicureanos. Y esos son la gente que hasta el día de hoy siguen haciendo daño. Los jesuitas son parte de eso también, que se meten encubiertamente. ¿Para qué manera? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje el favor del Padre Celestial y niegan al Creador, al único soberano y a Yahushua, el Moshiach. Mas quiero recordar, fíjese lo que explica aquí bien claro Judas, el apóstol. Verdaderamente es el nombre Yahuda. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Padre Celestial, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Al que no cree, Él lo destruye. ¿Y qué manera? Pero primero salva a los que le obedecen. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el abismo. A los ángeles más malignos están en el abismo. Y a los que cometen otras fechorías los van metiendo en el abismo. Pero quedan muchos todavía para continuar haciendo daño. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas o las ciudades del valle, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Hay gente que dice que Sodoma y Gomorra va a ser otra vez resucitado, y es una traducción incorrecta de lo que dice Yahushua. Yahushua dice el castigo para Sodoma y Gomorra fue malo, más malo va a ser para la gente en los últimos días. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, blasfeman al Padre Celestial. Y aquí está un ejemplo. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Mehushua o Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Padre Celestial te reprenda. Continuamos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, en el error de Balán y perecieron en la contratación de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes. Estos son los que se infiltran. Estos están en las organizaciones y en los últimos días van a infiltrarse hasta en los grupos del remanente que se están preparando. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también dijo Enoc. Enoc fue el séptimo primogénito después de Adán. ¿Qué es lo que dice? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Padre con sus santas decenas de millares. Enoc, por eso es que Enoc lo vamos a ver en la segunda venida, ante la segunda venida en Jerusalén, que es de lo que habla Apocalipsis 11. Enoc profetizó la segunda venida antes de la primera, para hacer juicio contra todo y dar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, no según la Escritura, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Yahushua, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Verdaderamente es la palabra de gente que son arrogantes, lo que quiere decir esta palabra, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre toda la fe sagrada, orando en el Espíritu Sagrado, conservados en el amor del Padre, esperando la misericordia de Yahushua para vida eterna. Entonces aquí vemos, hay un grupo de personas que se introducen. Quiere decir que no estamos a salvo, ninguna organización religiosa está a salvo.
Por eso es que el Padre Celestial, cuando los discípulos decidieron seguir yendo a Jerusalén y a Jerusalén, les metió una tremenda persecución para que fueran a predicar a todo el mundo. Entonces, vamos a ver en Segunda de Pedro 3. Y Segunda de Pedro 3 es el capítulo que habla más claro sobre lo que es un culto y explica por qué se han formado por la adoración incorrecta, por haber puesto a los hombres primero que al Padre Celestial, por obedecer a los hombres en vez de al Creador. Esta es la diferencia. Y vamos a ver en el Salmo 145, para que usted entienda lo que es la palabra impío. En el Salmo 145 el Padre Celestial lo pone clarito. Léase el Salmo 145 y en la cita, en la cita de 145, sí, dice, en la cita 20 de Salmo 145, dice, Yahweh guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. El que no le ama es impío. Aquí está la diferencia. El Padre siempre habla por contraste para que nosotros entendamos. Entonces vamos ahora, ya hemos visto los diferentes puntos, Isaías 28 ya lo estudiamos, los diferentes puntos para poder identificar qué es un culto. Un culto utiliza intimidación, el culto utiliza, no pone a la Biblia primero. Cuando usted esté en un lugar donde dice, no, la Biblia, pero también los historiadores, y pongan otras referencias para establecer la verdad, eso es un culto. Las escrituras es lo único necesario para la obediencia del Padre Celestial, porque este manual lo hizo Él y Él no necesita que ningún hombre haga ningún manual. Entonces vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, que ya lo vimos también en Judas, como dice que hay que hacerle caso a lo que dijeron que los apóstoles. Tener presente las palabras de los apóstoles. Y aquí Pedro comienza y explica que las dos cartas que escribió tienen un propósito esencial. Vamos a comenzar, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, primera de Pedro y segunda de Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro quiere que tengamos un entendimiento limpio, un entendimiento claro, que podamos ver las cosas claramente. Y aquí lo explica. Él dice, he hecho dos cartas y quiero que tengan un entendimiento claro. Lo que él va a decir aquí, más claro ni el agua. Y es un capítulo que aclara para que nosotros podamos identificar a lo que es un culto. Y usted verá de qué forma sutil se puede convertir una persona en un culto hasta siguiendo lo que es incorrecto en la Biblia. El uso misaplicado de las Escrituras lo puede a usted a llevar a ser parte de un culto. Así que vimos que Pedro dice que esta es la segunda carta que le escribe, y en ambas despierta el entendimiento claro, que tengan una mente clara, que entienda las cosas claramente, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los sagrados profetas. Ahora tenemos iglesias, empezando por los evangélicos, y muchos que ya el libro del Viejo Testamento es el Viejo Pacto. El Viejo Pacto. Pero si usted vea a Hebreo 8 y Hebreos 10, dice que el Viejo Pacto no es la ley, que el Viejo Pacto es el procedimiento que se va a poner para que nosotros obedezcamos la ley. Porque el pueblo del Padre Celestial dijo, en el libro de la Torah, dijo, todo lo que el Padre diga, vamos a obedecer. Así que ahí vemos que la cuestión no era los mandatos. Y después vemos que dice el Padre Celestial, no, ustedes fallaron a mi pacto, yo voy a escribir mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. Entonces el segundo pacto es la escritura de la ley del Padre en nuestras mentes y en el corazón. ¿El corazón cuál es? No es este de acá, es el corazón que está dentro o la glándula pituitaria. Seguimos, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas, que las recuerden. Acuérdense que el Padre Celestial dice, no voy a alterar lo que ha salido de mis labios. En Isaías 8 dice el Padre Celestial, ata la ley entre mis discípulos. Sus discípulos dice a la ley y al testimonio. El que no hable conforme a esto es porque está en completa oscuridad, no le ha amanecido.
Entonces aquí vemos que para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los sagrados profetas y del mandamiento de Yahushua, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán gente arrogante, andando según sus propios deseos. Estos son estos que vienen y hablan grandes cosas, como dice el libro de Daniel, que el cuerno pequeño, que es el papado, dice, hablará grandes cosas. Esta palabra grande es como decir, yo soy el vicario de Cristo, soy el representante de Cristo, cuando sabemos que el representante del Moshiach es el Espíritu Sagrado, el Ruach HaKodesh, y que el Padre Celestial, su pueblo son los que guardan los mandatos, y la iglesia de él es una iglesia invisible, no es visible. Así lo dice el libro de Hebreos, dice la iglesia es invisible, no es una iglesia visible, la que forman parte de los ángeles y todos aquellos que le obedecen y guardan sus mandatos. Y la definición de santo es la que está en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los sagrados, los que guardan el mandato del Padre Celestial, la Torah, y tienen la fe de Yahushua. Así que continuando, que vendrán gente arrogante que hablarán andarán andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran a propósito, dice aquí voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Padre Celestial los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Quiere decir que el Padre Celestial tiene preeminencia sobre todo y la iglesia tiene que obedecerle a Él. La iglesia no puede imponer sus deseos al Padre Celestial. La iglesia debe ordenar los mandatos. Por ejemplo, la iglesia católica reconoce que ellos cambiaron el mandato del cuarto mandato del sábado al domingo. Eso es una blasfemia, como la misma la doctrina esa de la misa, que sacrifican otra vez la carne, el sacrificio de la misa, cuando el libro de Hebreos dice que el Salvador fue sacrificado una vez y su sacrificio fue perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que esta gente ignoran voluntariamente los mandatos del Padre Celestial. ¿Y qué hacen también? Ignoran que Él es el Creador y que Él tiene preeminencia sobre todo, y lo que Él dice hay que obedecerlo. Continuamos. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. El Padre mandó juicio porque los hombres desobedecieron. Y esto es lo que va a suceder también ahora. Todo el que desobedece al Padre Celestial va a ser castigado. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Padre Celestial 1000 años como un día y un día es como 1000 años. Para Él no hay tiempo. El Padre Celestial no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llega un tiempo en que va el límite. Pero el Padre ha sido paciente suficiente a aguardar tantos miles de años por que el arrepentimiento de los hombres. Pero el día del Padre Celestial vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos, pasando con gran estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en sagrada y piadosa manera de vivir? La única forma piadosa de vivir y sagrada es lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, los que guardan la Torah y tienen la fe de Yahushua. Eso es lo que el Padre exige del hombre, obediencia. Como dice Salomón en el libro de los Proverbios, esta es la suma de todo, obedecer al Padre Celestial y guardar su palabra, guardar sus mandatos. Continuamos. Dice, esperando apresurado por la venida del día en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿De qué manera? En la obediencia, teniendo presente, como dice
la primera cita, es la segunda carta. Quiero que tengan un entendimiento claro. Quiero que hagan qué cosa, que tengan presente las palabras dichas por los profetas de antaño, las palabras de la Torah. Hay que tenerlas presentes. Continuamos. Y aquí está una definición clara de culto. ¿Qué es lo que sucedió con Pablo, el apóstol? Y producto de que él enseñó cosas difíciles de entender, los indoctos se aprovecharon de esta. Pero aquí vemos Pedro tratando de aclarar que a veces utilizando las escrituras se puede uno convertir en un culto. Y eso fue lo que ha pasado con las iglesias evangélicas y otras que han puesto a Pablo por encima de lo que dice el Salvador, han distorsionado las escrituras y han caído en el plano de ser un culto. Un culto o un sistema en contra del Padre Celestial, porque están obedeciendo erróneamente lo que no tienen que obedecer y se están olvidando de las palabras de los profetas, están dejando la palabra del Padre Celestial, la Torah, la obediencia de la ley, para vivir en el libertinaje. Vamos a verlo. Dice lo siguiente: y tener entendido que la paciencia de nuestro Yahushua es para salvación, como también nuestro amado cofrade Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces aquí Pedro está haciendo una distinción, que Pablo, Yahushua, inspiró a los profetas. Pablo escribió cosas que de acuerdo a la sabiduría que se le dio. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la sabiduría de Yahushua es suya, porque él es el creador. La sabiduría de Pablo es dada. Y esto Pedro lo amplía para que entendamos que utilizando las cartas de Pablo mal, podemos ser parte de un culto. Vamos a continuar. Dice aquí, y tener entendido que la paciencia de Yahushua es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora, hay algunas difíciles de entender, pero aquí Pedro establece el parámetro para saber cuáles son las que son difíciles de entender. Porque si son difíciles de entender, quiere decir que ahora vamos a ver cómo Pedro dice, aquí está el parámetro para que sepan cuáles son las que son difíciles de entender. Porque aquí lo dice el profeta. Es en el único lugar en la Biblia donde un profeta dice, tengan cuidado con las palabras que dijo este profeta. ¿Y en qué manera? Porque dice que son difíciles de entender. No es que sean malas, no es que no debamos usarlas, sino que hay que entender el patrón para poder decir, esta es difícil y esta no. Continuamos leyendo, dice. Las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Si tú tienes que abandonar un mandato que el Padre Celestial ya dio para establecer algo que Pablo dice, ya estamos sabiendo que está torciendo lo que Pablo dijo y está torciendo también las otras escrituras. Entonces, las únicas escrituras que no se pueden torcer son las que Pedro dice, tengan presente las palabras dichas por los profetas de antaño en la Torah. Entonces ahora, si yo veo que Pablo dice aparentemente que el sábado, o que yo puedo comer todo lo que quiero, quiere decir que él está hablando algo difícil y que tengo que tener presente que los profetas dijeron en Levíticos las cosas que se pueden comer y no se pueden comer. Los mandatos que hay que guardar, Éxodo 23:13, toda la Torah, excepto las leyes que tienen que ver con los sacrificios, porque serán temporales, porque ya Yahushua, el sacrificio perfecto vino. Pero todas las otras leyes están presentes, están vigentes, como los 10 mandatos, las fiestas de Levítico 23, todas están presentes, todas se deben de guardar. Entonces dice aquí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, la Torah. Y dice, para su propia perdición. Estimado amado, aquí hay perdición. Déjame escribírselo. Hay perdición en la distorsión de las cosas que dijo Pablo. Vamos a leérselo de nuevo. Casi en todas sus epístolas, y en el griego verdaderamente dice todas sus epístolas, escribió hablando en ellas de estas cosas
que hay muchas que son difíciles de entender, las cuales los doctos y los inconstantes tuercen, como también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro dice, pero nosotros tenemos que hacer diferente. No podemos distorsionar ni lo que dice la Torah, ni coger a lo que Pablo dijo y ponerlo por encima de lo que dijo la Torah. Y lo que Pablo dijo, ponerlo por encima de lo que dijo Yahushua. Aquí Pedro dice que eso no se puede hacer. Aquí lo explica, vamos a continuar. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué dice Pedro al principio? Dice, tened presente las cosas que dijeron los profetas. Tengan presente que Pablo dice cosas difíciles. Tengan presente que la gente no solo distorsiona lo que él dice, sino distorsiona lo que dice la Torah o el libro de la ley. Ahora, aquí explica, para que no caigáis de vuestra firmeza, dice que hay que crecer en el favor y en el conocimiento de Yahushua y no de Pablo. Hay que obedecer a Yahushua por encima de Pablo. Nosotros vemos esos evangélicos que todo es Pablo, 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 porque Pablo le permite comer cerdo. Pablo les permite observar el día de reposo en domingo. Y con Pablo pueden hacer todo, violar todas las leyes que quieran. O estamos ahora bajo el favor, no bajo la obediencia. Continuamos. Antes bien, dice, crecer en el favor y en el conocimiento de Yahushua y no de Pablo. Aquí el issue, aquí el problema es la distorsión de las cosas de Pablo. Pueden llevarte a la perdición porque te llevan a la desobediencia, porque estás distorsionando no solo lo que Pablo dice, sino estás distorsionando la otra escritura. Antes bien, crecer en el favor y en el conocimiento de Yahushua. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Quiere decir que ya habían gente en tiempo de la iglesia primitiva dándole la gloria a otra persona, utilizando malamente y dándole la gloria a Pablo. Y aquí Pedro dice, no, la gloria no es para Pablo, la gloria es para Yahushua. A Pablo se le dio un conocimiento, se le dio conocimiento. Yahushua no, Yahushua es el rey del universo, el conocimiento es de él. Y aquí está en segunda de Pedro, déjeme escribírselo aquí. Segunda de Pedro 3. Es el capítulo que nos permite a nosotros saber cómo identificar a los cultos. Los cultos distorsionan las escrituras. Los cultos no quieren obedecer el libro de la Torah. Los cultos son instituciones gigantescas, como la iglesia musulmana, tiene 2.300 millones. La misma cantidad la tiene la iglesia católica. Y si vemos las escrituras, vemos que siempre el pueblo del Padre Celestial es un remanente. Apocalipsis 12, Isaías 28, en Isaías 28, que lo tenía escrito aquí, en Isaías 28 vemos el remanente y el valle fértil de los aturdidos del vino. Vemos las características de estos cultos que utilizan la intimidación, lo vemos en San Juan 9, utilizan muchos medios para poder mantener a la gente en la oscuridad, pero lo que te mantiene a ti, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Santificarlo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. La Biblia es la palabra que identifica a estos cultos y la Biblia es la palabra final por la que todo creyente debe regirse. Es la palabra a la que todo creyente debe obedecer, porque al rendirle culto a la Biblia, al obedecer la Biblia, está obedeciendo al Padre Celestial. Si usted obedece otro sistema, es parte de un culto y va a la perdición. Espero que este video haya sido de su agrado y le quiero dar mi gratitud por haber prestado atención a este video. Recuerde que tenemos muchos más videos en George Frankie's YouTube. Que el Padre Celestial le bendiga. Maranata.